Siguiendo con el tema de la vocación, vamos a ver algunas señales de la vocación. Hoy es raro que alguien deje el mundo por comodidad, a no ser personas que viven en la miseria y ven la vida religiosa como un subir de nivel en el plano material, ¿no? Pero ya digo, hoy día, con todo el progreso que hay, es muy raro que se dé esto, ¿no? Más raro es que haya una prueba larga, sustancialmente satisfactoria, y que después de haberse portado relativamente bien a lo largo de los años en esa prueba inicial, resulte que no tenga vocación. Eso todavía es más raro. Las personas que realmente no tienen vocación, cuando entran a probar en un convento o en una asociación religiosa, alguna congregación, duran muy poco. Enseguida se nota que no valen, que no aguantan. Rarísimo que después de años de formación inicial la autoridad acepte a una persona sin real vocación. Hemos ido haciendo como una especie de escala de raro, muy raro, rarísimo. Raro que uno entre con una intención torcida, raro. Más raro todavía que aguante una prueba larga y no se vaya por su cuenta. Y rarísimo, rarísimo es que después de varios años engaña a toda la comunidad y la superiora admita a una persona que no tiene vocación a la profesión religiosa. Es lo rematadamente raro. Pues de no tener esa vocación, la superiora sería la primera que habría visto que es más carga para la comunidad esa persona que provecho. Por lo tanto, si acepta oficialmente la superiora una vocación, a pesar de que no sea toda perfecta, pues es señal de que esa vocación la tiene. Es raro que se presente la vocación clara desde el principio. Suele ser gradual. Fue más o menos mi caso. Tal vez nunca se lo conté. Yo con 15 años quería ser misionero médico para ir a ayudar a los negritos de África que salían en la televisión muriéndose de hambre. Y yo decía, yo quiero ser médico para irme al África. Eso con 15 añitos. Y luego, 1 o 2 años después ya, quiero ser sacerdote porque es mejor curar las almas que los cuerpos. Y luego un poquito después vino ya, prefiero la comunidad, porque creo que espiritualmente me va a ayudar mucho más estar en comunidad, vida religiosa. Fue algo progresivo. Para discernir, el interesado debe pedir insistentemente luz en la oración. Lo mejor es un retiro vocacional para la elección de estado. Esto estoy hablando de personas que todavía no han ingresado. Consultar a un consejero adecuado, no uno cualquiera que podría hacer mucho daño. Si se tiene un buen director espiritual, este es el mejor consultor. En general, no hay que consultar a los padres
me refiero a los papás, a los padres, sino más bien mantener en secreto la vocación hasta cierto tiempo, a no ser que estos sean tan virtuosos que no haya sospecha de pasión. No basta que sean católicos practicantes, que incluso vivan en gracia de Dios, los papás. Y hay que tener cuidado porque si no son de mucha virtud, aún así pueden ser un tropiezo en esto de la vocación, en su buena fe. Vamos a ver ahora un pequeño apartado sobre si hay obligación moral de seguir la vocación. Esto se entiende antes de hacer los votos, por supuesto. Después de hacer los votos, evidente que hay obligación bajo pecado. Pero antes de hacer los votos, ¿hay obligación moral de seguir la vocación? Es decir, bajo pecado. Conocida con certeza la vocación, hay derecho y deber de conciencia de seguirla, sin solicitud o amenaza que pueda prevalecer. Pero se está refiriendo aquí a la vocación conocida con certeza. Sí, yo sé que tengo vocación y no me da la gana de seguirla, ¿no? Es ese caso. Hay que seguirla prontamente, sin retrasos injustificados, como dice Santo Tomás. Ha habido casos, yo recuerdo uno ahora, pero seguro que habré conocido más, que le dijeron los padres, por cierto, la mamá muy fervorosa, le dijo a su hijo que quería entrar, que tenía vocación, no sé si era sacerdotal o religiosa, y dijo, primero estudia una carrera. La mamá le mató la vocación, el hijo perdió la fe y se hizo un ateo. Y luego ella lloró toda su vida el error grandísimo de haberle puesto un tropiezo a su hijo a entrar en la vocación. Por eso los santos tienen razón, no retrasar. Hoy día diríamos, ya con mayoría de edad, 18 años, no lo pares, no la pares. Porque el tiempo que esté en el mundo de más, sin necesidad, será en contra de su vocación. Y esto también puede valer cuando ustedes, por ejemplo, sepan que hay alguien que quiere entrar en el convento, que todavía no está, pues tenerlo en cuenta. Las luces de la vocación, como otras gracias actuales, son pasajeras. Es decir, que yo durante una temporada puedo tener certeza de la vocación y al cabo de un tiempo me pueden venir dudas. Eso no quiere decir que la vocación es quita y pon, ahora te la doy, ahora te la quito. No. Eso es que cuando alguna vez he tenido certeza de la vocación es que la tengo ciertamente hasta la muerte, la tengo, pero que a veces la dejo de ver. Esa certeza, pero está esa vocación ahí. Y si tuve certeza alguna vez, es seguro que tengo la vocación. Si no se siguen estas luces, que son gracias actuales que me enseñan la certeza de la vocación, si no se siguen, ya puede perderse la anterior claridad y ser después muy difícil corresponder. Es como que Cristo pasó, no aproveché la oportunidad y ya a partir de ahí todo tinieblas. Lo que dice San Juan Bosco, el 90% de los llamados se echa para atrás. Pasó Cristo, le dije que no y ya nunca más lo volví a ver claro.
De suyo no hay pecado mortal en no seguir la vocación. Repito que después de estas elucubraciones, aquí está la frase clara y clave. De suyo no hay pecado mortal en no seguir la vocación, pues se trata de un consejo apremiante, no de un mandato formal. Es como si Jesús me dijera, ¿me quieres seguir? Pero no me presiona la conciencia, porque si no pecas, porque si no me voy de tu alma y te quedas en pecado mortal. No es así, no es así. Generalmente, alguna vez puede ser esa insistencia hasta ese punto, pero generalmente no. No es un mandato formal. Pero accidentalmente podría ser pecado mortal si la persona viese claro que tiene vocación, con certeza, y además viera con certeza otra cosa más, y es que por la debilidad y la experiencia de su fragilidad, sabe que en el mundo ciertamente se perdería, con muchos pecados graves. Si tiene esas dos certezas a la vez, tengo certeza de vocación, y tengo certeza de que en el mundo me voy a perder, entonces tendría obligación moral. Pero ya digo, tener las dos certezas a la vez es muy difícil, por eso no conviene presionar la conciencia. Otro caso en que podría ser la vocación bajo pecado, que son casos rarísimos, es si la vocación fuese mandada por una revelación privada, clara, y entonces sería pecado resistirla. Pero fuera de esos casos poco frecuentes o raros, es muy difícil en casos particulares establecer con certeza esa vocación y por lo tanto no hay obligación de conciencia propiamente dicha. Vamos a ver ahora un poquito, vamos a empezar con el noviciado. Es un tiempo y lugar de discernimiento en el convento, para el llamado y para la autoridad. Incluye 3 partes. Estudio, superar dificultades y aprendizaje. Primero, estudio. El novicio ha de adquirir certeza de su vocación. Cuando vea que ciertamente no la tiene, ha de retirarse sin terminar el noviciado. Cuando dice cierto, cierto y seguro, está clarísimo que no tengo vocación. Claro, pero esta decisión se ha de llegar, para que sea una certeza prudente, se ha de llegar después de consultar y pedir luz en la oración y consultar con personas que tengan la gracia de estado, que son la superiora y un sacerdote de recta doctrina. Recuerdo un caso, no voy a decir ni nombre, ni lugar, nada, no voy a decir nada, por eso puedo decirlo así despellejado el caso. Recuerdo el caso de una novicia, no es de aquí, una novicia que entró en el convento, se portaba bien, no era perfecta, pero se portaba bien, y empezó a decir que no, que seguro que no tengo vocación, que es que me tengo que ir, que no aguanto más, que esto no es lo mío. Una cosa pero tremenda, que se iba ya, que no sé cuántos. Y entonces la priora un poquito le dice, bueno, espérate un poco más, a ver si pasa la tormenta, que estás ahora, que a lo mejor no estás en condiciones de decidir. También habló con un sacerdote, y le dijo lo mismo, mira, espérate porque se te ve tensa, nerviosa,
ahí no actúa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios actúa en la tranquilidad, en la paz, en la alegría. Y esta novicia, pues todo lo contrario. Bueno, yo ya daba por perdida esa vocación. Se va a ir de un momento a otro. Y resultó que después me entero que las tempestades pasaron y ahora está contentísima con su vocación. Y uno piensa, bueno, pero es que, ¿quién fue? ¿El demonio? Es impresionante. Pues eso es lo que dice San Ignacio de Loyola: en tiempo de turbación, de desconsuelo, no hacer mudanza. Una novicia muy virtuosa, muy virtuosa. Qué pena que hubiera decidido en ese momento lo fatal, hubiera perdido tal vez una santa la Iglesia. Los estudios han de ser ascéticos y morales, no literarios, ni científicos o artísticos. Eso puede ser después, ¿no? Conviene aceptar para la profesión solo a súbditos sólidamente virtuosos, aunque no lleguen a ser excelentes. Nada de caracteres intolerables o parásitos, personas que ya desde el noviciado le sacan de quicio a la priora, pero claro, es que nos entran tan poquitas, apenas una cada 10 años, que aguantémosla como sea, ¿no? Pues no, no. Casos así que sacan de quicio una y otra vez y alborotan el convento, mejor que se marchen, ¿no? Estoy hablando de personas recién llegadas que están en el noviciado. La autoridad nunca debe sacrificar la calidad por el número. San Alfonso prefería algunos religiosos fervorosos que 1000 libres y vulgares. San Alfonso quería que entre los postulantes no se aceptasen al noviciado a los jóvenes morosos, dice tres clases, ¿no? Dice jóvenes morosos, testarudos o tibios. Morosos es en cuanto al cuerpo, ¿no? Que son perezosos a más no poder, no porque no puedan trabajar, sino porque no les da la real gana. Y lo que hay que hacer es, para que hagan algo, espiarles. Oye, que es hora de trabajo. Ah, sí, perdone, madre. Pum, 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 pum. Se va la madre. O sea, son personas que no tienen motor propio, no les sale de dentro. Y claro, en la oración, como no sabe uno lo que están pensando, están ahí como momias. Los morosos, los flojos en cuanto al cuerpo. Segundo, los testarudos, los que están ahí con la lengua que parece una espada, luchando con la superiora, continuamente, testarudos. Es dificilísimo sacarles, perdone madre, estaba equivocada, tiene usted razón, rarísimo o nunca lo dicen. A todo lo más se callan porque, bueno, no soy todavía lo suficientemente fuerte para enfrentarme con la priora, pero cuando crezca un poquito más ya verá. Testarudos. Se creen que lo saben todo. Y tercero, los tibios. Los tibios no son los que, bueno, pues diríamos, no son santos, pero lo intentan, ¿no? Los tibios son los que se tragan con la mayor frialdad los pecados veniales. No hacen caso de ellos. Si tienen que mentir, mienten. Si tienen que vengarse con ira y fastidiar a la hermana, lo hacen, pero con frialdad. No porque estén en ese momento enfadados y les sale una palabra dura. Eso es normal.
Que estemos enfadados y la hermana me pincha y yo salto, eso es normal, eso nos arrepentimos porque en el fondo son cosas, diríamos que ahí está la pasión, pero luego nos arrepentimos. Estoy hablando de los tibios que actúan con frialdad, con premeditación, que no hay una causa que les haya motivado en ese momento para ser crueles, y se puede ser cruel con un alfiler. Pues dice San Alfonso María de Ligorio que esos, los morosos en el cuerpo, los testarudos en la voluntad, los testarudos en el entendimiento y los tibios en la voluntad, ponen en gran peligro al instituto o al convento, según se llame. El noviciado como prueba. El sufrimiento, cualquiera que sea su forma y origen, puede provocar resultados opuestos dependiente de su acogida, santificarse o pervertirse. Es lo mismo que dije en la homilía de ayer, ¿no? Que un superior imperfecto puede hacer un santo o puede hacer que el súbdito reviente y se vuelva un renegado, ¿no? Entonces lo mismo la cruz, lo mismo el sufrimiento, o santifica, o si no la quiero soportar y me rebelo, me pervierte. La austeridad física y psíquica del noviciado es la primera prueba que choca con las libertades del mundo, sobre todo si la educación familiar ha sido permisiva. Fíjense que en este mundo que es prácticamente ya un parque de atracciones, que hasta los más pobres tienen un smartphone, cosas he visto yo más raras, hay gente pidiendo comida con un teléfono de esos en la mano. Bueno, la cosa es que este mundo lleno de tecnología del siglo XXI da mucha libertad, da mucho para divertirse. La primera prueba en el noviciado es desprenderse de eso. En el caso de ustedes, pues no tener móvil, solamente la encargada, la superiora. Desolaciones interiores. Es frecuente un consuelo inicial, esto es muy importante, es frecuente un consuelo inicial, pero también pasa que le sucede más tarde la desolación, y a veces de repente, como les dije yo de esa novicia. Esto, el tener un consuelo inicial al entrar en la vida religiosa, esto es señal de auténtica vocación, porque ese consuelo inicial va contra natura. Lo normal es que cuando haces el cambio de estar tan holgada y tan libre en el mundo y con tus gustillos y caprichos, que entras en la vida religiosa, sobre todo si es austera, lo normal es que te caiga una losa encima, que te cueste desde el primer momento, que te haga sudar el primer día. Eso es lo normal desde el punto de vista natural. Y resulta que muchas veces ocurre lo contrario, que uno entra en el convento, en la vida religiosa, y se siente, al principio por lo menos, no sé si semanas, meses, al principio se siente uno como flotando, como que las cosas no le cuestan nada. Eso es señal de auténtica vocación, porque eso lo hace la gracia divina. No lo puede hacer ni la carne, ni el mundo, y menos todavía el demonio. Yo recuerdo, perdonen que hable de mí otra vez, a mí me pasó, cuando entré en el seminario de Tarancón de Lumen Dei en el año 92, y eso que yo en el mundo veía mucha televisión, me gustaba hacer deporte, salir a la calle, tenía mucha libertad. Pues cuando entré en ese seminario, que no me extrañaría que fuera el más duro de toda España, porque el seminario de Tarancón, vaya, luego en el siguiente traslado a capellanías, las cosas se suavizaron mucho más. Pero lo que me tocaba a mí 5 años, pues desde los primeros tiempos, en los primeros meses, no me costaba nada. Luego ya vinieron las tribulaciones. Señal de auténtica vocación.
Luego el Señor quita ese consuelo del que uno no, de esa facilidad que no es por mérito propio, sino por diríamos, una especie de anestesia sobrenatural, la quita esa anestesia sobrenatural, y ya entonces empieza la purificación, el servir a Dios por Dios. Y a ver, ahí es donde uno tiene que trabajar por amor, no por el gustillo. Para no empezar otra cosa y quedarme a la mitad, lo dejamos aquí. Que nos sirva pues estos ejercicios clase, podríamos decir, para tomar mucha experiencia de nuestra vida interior y ayudar a los demás.